¿Cuántos saben que Él es el poderoso de Israel? Como decía la alabanza. Él es el que tiene el poder de quitar y de dar la vida, de hacer y de deshacer. Él fue el que nos formó. ¿Cuántos saben que fue el que nos formó? Todos somos obra de sus manos. Todo lo que ven nuestros ojos es la obra de las manos de Dios. Amén. Y hoy por eso vamos a hablar del poder sobrenatural de Dios y nos vamos a ubicar en la palabra de Dios en Números. Números capítulo 17. Números capítulo 17, cuando estén allí me dicen amén. Números capítulo 17, lo vamos a leer desde el capítulo 3, desde el verso 3, en adelante. Número 17, verso 3, y su subtítulo dice así: la vara de Aarón florece. Verso 3 dice, leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y les pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuraban contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe con las casas de sus padres una vara, en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Amén. Dice la palabra de Dios que él le habló, ¿verdad?, a Moisés, le habló a Aarón, le dijo que repartieran las varas a cada familia que estaba representada en ese lugar. Cada familia tendría una vara, eran 12 familias. Pero Dios, cuando Moisés llevó al tabernáculo la vara, dice la palabra que floreció la vara. Era un báculo, era un palo fino, largo, con el cual ellos tenían y se sostenían cuando iban caminando. Pero dice la palabra que era algo que estaba seco, como una rama seca. Pero dice la palabra también que floreció, que reverdeció, es decir, que cobró vida. Y no solo lo importante es que cobró vida, sino que dio fruto. Dice la palabra más adelante que dio fruto, que reverdeció. ¿Por qué? Porque era la vara que había escogido para Moisés. Era la vara que había escogido para Moisés. Entonces, el que reverdeciera y floreciera ya era un milagro de Dios. Porque acuérdense que era un palo que estaba muerto, estaba seco, pero Dios le dio vida. ¿Para qué? ¿Qué significa esa vara? Esa vara significa la autoridad de Dios. Dios le dio la autoridad a Moisés para que saliera y se llevara a su pueblo a un lugar mejor. Dios le dio la autoridad a Moisés como Dios le da la autoridad a los pastores, como Dios le da la autoridad a los líderes de cada congregación. Dios le dio la vara para que él guiara al pueblo con el Espíritu Santo de Dios. Y es lo mismo que hace con cada pastor. Dios le da la autoridad para guiar al pueblo, a llevarlo a un camino mejor, a un camino que no sea de esclavitud ni de pecado, sino a un camino mejor. ¿Y por qué Dios quería usar a Moisés? Porque este pueblo era de dura cerviz, era un pueblo rebelde, un pueblo de duro corazón, un pueblo que tenía idolatría y
Por lo tanto, Dios tenía que usar un instrumento para que lo sacara de la esclavitud. Amén. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo allí mismo en el verso 17. Vamos a leer desde el 6 en adelante. Dice: Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Dice el verso 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Amén. Entonces Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos le dieron y tomaron cada uno su vara. Y Moisés dijo, y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos que rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Era un pueblo de duro corazón, hermano. Se quejaban por todo. Si Dios le enviaba maná, si Dios le enviaba bendición, se quejaban. Y si Dios no lo hacía, también se quejaban y murmuraban, criticaban todo lo que Dios hacía. Nosotros no podemos ser de esta manera. Tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios que obre en nuestras vidas. Porque a Dios no le agrada la quejanza, a Dios no le agrada la murmuración, la crítica. Y ser conforme con lo que Dios nos da. Ser conforme. Podemos tener fe para tener más, pero si en el momento no tenemos todo, tenemos que ser agradecidos de Dios, de lo que tenemos y de lo que no tenemos también, porque Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Entonces ese pueblo estaba endurecido, estaba rebelde, por lo tanto Dios tenía que usar a alguien haciendo milagros para que vieran el poder de Dios y para que creyeran en ese poder, porque hay muchas personas que si no ven, no creen. Y Dios tenía que mostrarles ese poder. Dios tenía que manifestarse con ese poder. Y mire al hombre que usó a Moisés. Amén. Mire lo que dice en Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, ya está allí. Gloria a Dios. Verso 10 al 17. Dice así: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú le hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo o al que ve o al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien? He aquí que él saldrá a recibir, y al verte se alegrará en su corazón. Y tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y la suya, y os enseñaré lo que hayáis
y hacer. Amén. Es decir, que Moisés era un hombre torpe para hablar. Por lo tanto, Moisés tenía temor y le dijo a Dios: Señor, pero si yo no sé hablar, ¿a cuánto me ha pasado? Señor, pero es que me da miedo. Señor, pero es que yo no lo puedo hacer. Por tanto, el Señor se enojó con él y le dijo: ¿acaso no he colocado a tu hermano allí a que te ayude? No voy a poner las palabras en su boca. Pero a quien Dios quería usar era a Moisés. Y a través de Moisés, Dios le hablaba directamente a Moisés y luego él le decía a su hermano lo que tenía que hacer. Entonces, lo importante aquí es que vemos cómo el poder de Dios lo puede hacer. A veces somos nosotros los que no creemos, pero Dios lo puede hacer. Si Dios te dice habla, tú debes hablar. Tú no debes callar lo que Dios te dice. ¿Por qué le digo esto? Voy a poner un ejemplo. Mire, hay un pastor que es muy usado por Dios y que él le pasaba lo mismo que a Moisés. Este hombre era gago al hablar, no podía hablar, se quedaba. No podía hablar. Pero Dios le dijo un día: levántate y habla. Y él fue valiente, fue esforzado, se levantó y habló. Al momento que tomó el micrófono, Dios lo sanó. Y hoy en día predica la palabra, lo usa Dios en milagros, en señales y en maravillas. Pero ¿qué te quiero decir, iglesia? Tenemos que creer. Moisés en ese momento no creyó, por tanto Dios se enojó con él. Como todo ser humano, tenemos a veces fallas. Tenemos fallas, ¿sí? Pero Dios aún así lo quería usar, era él, lo había escogido, era él. Y usó por medio de él a su hermano y le dio la vara a él. Y él guiaba al pueblo a sacarlo de la esclavitud. Amén. Ahí vemos otro milagro maravilloso de Dios. No importa tu incapacidad, no importa delante de Dios, si Dios te llamó, Dios lo va a hacer. Tienes que creerlo. Con incapacidad, ¿acaso no han visto personas que están en silla de ruedas, que no tienen brazos, que no tienen pie y Dios las está usando? ¿Cuántos lo hemos visto? Dios tiene el poder, pero tenemos que creer en ese poder. Dios es un Dios de lo sobrenatural. Amén. ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos nos vamos a hacer ya rebeldes y vamos a creer a Dios? Éxodo capítulo 7. Entonces, la vara sería el medio también por el cual Dios usaría para libertar a un pueblo. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 7. Vamos a leer el verso 10 al 12. Dice así: vinieron pues Moisés y Aarón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, e hizo una culebra. ¿Qué hizo? No oigo. ¿Qué hizo? Una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios, hechiceros, que hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las culebras. Es decir, que los brujos y los hechiceros dicen que tienen poder, pero mayor es el poder de Dios. Sí pueden haber manifestaciones, sí pueden hacer señales parecidas a las que Dios hace, pero no tienen el poder de Dios. Amén. Dios es el que tiene el poder. Él echó la vara y la vara se convirtió en una culebra. Vinieron ellos y trataron de imitar, porque el diablo siempre trata de imitar lo que Dios hace.
lo invitaron y salieron 2 culebras más. Pero ¿qué hizo? La de Aarón se comió al diablo, se comió la cabeza de Satanás, porque Satanás está vencido. Cristo lo venció. Cristo lo venció en la cruz y se comió esa serpiente que representa a Satanás. Es decir, que destruyó las obras del enemigo, destruyó las obras del infierno. Hay poder, hermano. Hay poder. No le dé poder al enemigo porque no lo tiene. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que va con nosotros, el que va delante de nosotros. El que pelea por nosotros es mayor que toda fuerza del enemigo. Porque Él fue el que creó a Satanás. Dios fue el que creó todo. Por lo tanto, a Él es que tenemos que creer. Y vemos como Dios se glorificó. Estas fueron una de las primeras señales de Dios para libertar a ese pueblo de la esclavitud. Pero muchos, con los brujos, con lo que hicieron los brujos, no creyeron. Cerraron sus ojos nuevamente y endurecieron su corazón. Y seguimos más adelante, dice, allí mismo en el capítulo 7, vamos a leer el verso 17 porque la historia es larga, hermano. Pero vamos a resaltar lo más importante. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerán que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Otra señal del cielo. Dios a través de la vara volvió a usar la vara con Aarón y Moisés. Y Moisés le dijo, toca el mar, y él lo tocó. Se ensangrentó todo. Pero de nuevo vinieron los hechiceros y de nuevo quisieron hacer lo mismo. Llegando a que Faraón endureciera cada vez más su corazón y no reconociera que Dios está por encima de todo. Amén. Eso es lo que trata de hacer el enemigo siempre, de engañarnos y desviarnos del propósito de Dios. De traer personas que nos hagan creer en otra cosa más que Dios. Eso es lo que siempre trata de hacer el enemigo, pero no podemos dejarlo. Está vencido en el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 8, verso 5. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, y los arroyos y los estanques, para que haga subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Otra señal más que Dios creó, para que siguieran a Dios, pero no hacían caso omiso de lo que Dios decía. Y seguimos sucesivamente, eran 10 plagas. Estaba la de las ranas, la de los piojos, la de las moscas, si usted lo busca allí mismo más adelante. Estaba el ganado, la úlcera, el granizo, la langosta, y así sucesivamente. Podemos ver hasta llegar a donde Moisés Dios usó la vara para que abriera el mar rojo. Y para que la gente pudiera entrar a esa nueva tierra, a donde Dios quiere que nosotros entremos. A la tierra que fluye leche y miel. Dios entonces permitió todo esto para que el pueblo fuera liberado y para que su nombre fuera exaltado. Para que los que sean no creyentes o incrédulos creyeran en el poder de Dios.
Pero a veces aún siendo hijos de Dios, estando en la casa de Dios, no creemos a las obras que Dios manifiesta, a lo que Dios hace. Como decía el pastor hace un tiempo, Dios está haciendo el milagro y nosotros decimos, ¡ay no! Y el milagro se devuelve. Dios vuelve a hacer el milagro y nosotros decimos, ¡ay, es que no lo creo! Y otra vez se devuelve. Tenemos que creer. Tenemos que creer que Dios es sobrenatural. Diga, yo tengo el poder de Dios. Amén. No, parece que no me escucharon. Yo tengo el poder de Dios. Yo tengo el poder de Dios. Cristo vive en mí, por lo tanto yo tengo el poder de Dios. Amén. Número 28, perdón. Número 28. Dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú Aarón, tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus huestes. Amén. Fue otro milagro de Dios, el sacar agua de donde no había. Pero dice la palabra, habla a la peña a vista de ellos, para que ellos te puedan ver lo grande que soy yo, para que puedan glorificar mi nombre, que ellos te puedan ver con sus ojos cuando tú lo haces. Qué tremendo, porque Dios quería glorificarse. Y aunque Moisés no lo hizo de la manera correcta, que dice la palabra que él desobedeció, aún así Dios fue glorificado. ¿Cuántos tienen el poder de crear agua? ¿Cuántos tienen el poder de crear agua? Dios nos ha dado el poder. Mire, Elías oró para que la lluvia se detuviera. Y Dios lo hizo. Porque no solo es de palabra, sino de creer. De hechos, de acciones que nosotros tenemos que tomar. Dios se quiere glorificar en nuestra vida porque Dios está haciendo algo grande en este tiempo, hermano. Su venida está cerca y ahora es donde Dios más se quiere glorificar en su pueblo. Que creamos en los milagros, en las señales y en las maravillas. Amén. Entonces vemos cómo Dios le habló a Aarón para que saliera agua. En este caso a Moisés, que era el que iba con él. Dios va a usar gente y te la va a poner delante para que te guíe. Para que tú puedas creer en el poder de Dios. Dios va a usar gente, Dios va a usar instrumentos para que tú llegues a la tierra prometida. A la tierra que fluye leche y miel. Dios está usando gente en este tiempo. Y va a seguir usando más gente. Para que tú llegues a ese lugar donde Dios quiere que tú llegues. Pero no seamos incrédulos. Seamos creyentes. Y obedezcamos a Dios en todo. Porque Moisés, aunque por mucho tiempo Dios lo usó, en este momento desobedeció a Dios. Y por esa desobediencia él no entró a la tierra prometida. Aunque guió al pueblo a la libertad, no pudo entrar a la tierra, la miró de lejos. Dice la palabra que la miró de lejos. Luego fue encargado ¿quién? Josué. Amén. Así Dios va a ir colocando líderes. Dios va a ir colocando personas. Dios puede usar a tu pastor para guiarte a esa bendición. Amén. Éxodo capítulo 14.
Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara, y extiendes tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar seco. ¿Cuántos han visto la película? Dios abre el mar. Como lo decía la alabanza, Dios abre el mar y nos ayudó a entrar a esa tierra prometida. Pero mire, esto es tan maravilloso que en el tiempo de hoy podemos ver ese milagro. Si vamos al lugar donde se abrió el mar rojo, ahí están unos peces, ¿verdad, pastor? Ahí están unos peces que tienen una marca en la mitad, para que la gente pueda comprobar de que allí se abrió el mar rojo, de que Dios tuvo el poder para abrir ese mar, aún para los que no crean en este tiempo de que Dios lo hizo. Si usted va allá, usted lo puede encontrar. Todavía están desenterrando cosas del pasado. Su poder es grande, hermano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios va a abrir el mar? ¿Cuántos creen que Dios va a obrar? Es el tiempo, hermano, de creerle a Dios. Y vemos la manifestación de Dios tan grande de abrir ese mar. Vemos la manifestación tan grande que Dios quiere hacer algo grande en tu vida hoy. Dios te dice, yo quiero hacer algo grande en ti. Pero debes creer. Debes dejarte usar como un instrumento para que Dios pueda obrar como lo hice con Moisés. Dios te ha dado el poder, iglesia. Dios te ha dado el poder sobrenatural donde tú puedas orar por un enfermo y él sea sano. Alguien que te pida una oración, un vecino, un amigo, ve y hazlo. Y Dios se puede glorificar a través de ti en esa persona. Porque Dios quiere simplemente usar canales de bendición, vasos que se dejen usar en este tiempo. Y en todos los tiempos, porque vemos que el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Es el mismo de hoy. Dios no cambia. Dios hace nueva todas las cosas. Por tanto, creamos que vamos a entrar a esa tierra prometida. El desierto ya pasó. Y muchos pasan por el desierto. Muchos para ser probados. Dios nos prueba el corazón. Y vienen momentos difíciles, pero ahí es donde tenemos que confiar que Dios ha vencido todo. Tenemos que confiar de que Dios va a ser en el momento más difícil de nuestra vida. Amén. Así que Dios se quiere glorificar en ustedes, hermanos. Y Dios usó esa vara. Y Dios usó a Moisés. Y Dios usó a Aarón. Pero a quien Dios quería usar era Moisés. Para libertar al pueblo del pecado, de la rebeldía, de la idolatría, de la hechicería. Porque en aquel tiempo había mucha gente idólatra. Creían en imágenes, aún viendo el poder de Dios. Dejaron a Dios y adoraron los ídolos. Pero esa gente no quedó con vida. Quedaron los que verdaderamente adoraban a Dios. Y en este tiempo también Dios dice lo mismo. Van a quedar los que verdaderamente adoren a Dios. Van a quedar los que verdaderamente busquen a Dios de corazón. Los que hacen su voluntad. Porque Dios quiere que los corazones, como decía la hermana Berta al principio, los corazones de piedra se conviertan en carne.
busquen a Dios, hermano, busque a Dios en espíritu y en verdad, porque viene el tiempo donde Dios nos quiere entrar a esa tierra prometida. Y los que estemos en obediencia, vamos a entrar. Amén. ¿Cuántos vamos a entrar? Amén. ¿Cuántos creen a Dios? Amén. ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. Amén. Dios es sobrenatural, acuérdese de eso. No es lo que usted piensa, lo que usted quiera. Dios va más allá. Más allá. Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Vamos a adorar al Señor, vamos a ponernos sobre nuestros pies.